Estamos enfocándonos en esta sección de Santiago capítulo 5, en el tema del dinero. Su dinero habla y estamos dejando que nos diga, ¿verdad?, cuál es nuestra actitud hacia el dinero, cómo es que nosotros lo vemos, lo consideramos, ya que tanto aquí Santiago está presentándonos una perspectiva de cómo nosotros debemos de cuidarnos de no ver el dinero de esta manera, de no tener una actitud incorrecta en cuanto al dinero, de no hacer un manejo incorrecto en cuanto al dinero, todo negativo, todo lo negativo, pero siempre que vemos algo negativo es porque hay un positivo en la manera correcta de ver el dinero, de considerarlo, de usarlo. Hay una manera correcta y es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Viendo los dos lados de la moneda, porque acuérdense, hermanos, que en cuanto al tono de la Biblia, la manera en la que la Biblia nos habla, el Señor Jesucristo nos habla, nosotros podemos ser idólatras, ¿verdad? De todos tenemos el potencial para la idolatría. Y la idolatría quiere decir que nosotros amemos más algo o a alguien más que a Dios, ¿verdad? Entonces, la Biblia nos dice que el competidor más poderoso para Dios es el dinero. Que el dinero es el que tiene el mayor potencial y poder y fuerza de cautivar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. El dinero. Es por eso que la Biblia nos advierte que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. El amor al dinero. Dice, y algunas personas en su intenso deseo, ¿se fijan? En el amor al dinero hay un intenso deseo por el dinero. A que cuando amamos a Dios hay un intenso deseo por Dios, por las cosas de Dios. ¿Se fijan cómo es la competencia? Entonces dice, en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Entonces se fijan, una persona que puede llegar a caer en esta idolatría del amor al dinero, puede ser una persona que sigue en la iglesia, porque su fe, lo que le ha pasado es que se ha desviado. Y la palabra original habla de un naufragio. Es como una barca que naufragó y que anda sin rumbo, nada más, naufragando por el mar. Dice que así está la fe de una persona, nada más anda naufragando, y como dice Santiago, que es llevada por las olas de un lado para otro, nada más naufragando. No es una fe que va por el camino angosto, que sabe exactamente qué es la voluntad de Dios y la está haciendo por fe, por obediencia, sino que se ha desviado de la fe verdadera. Puede seguir yendo a la iglesia, puede seguir siendo miembro de una iglesia, pero su fe está naufragando, y se han causado muchas heridas dolorosas, que es lo que vamos a ver también, cómo es engañoso el dinero. Lo hacemos nuestro Dios, nos idolatramos con el dinero y nos falla. Ese es uno de los dioses, como todos los demás dioses, que nos van a fallar. El único Dios que no nos falla es el Dios verdadero. Ese es el único que no nos va a fallar. Entonces el problema con el dinero, con las riquezas, no es que las tengamos. Ya vimos que no tiene nada de malo con tener dinero, con tener mucho dinero, no tiene nada de malo, sino vimos, ¿verdad?, el cómo lo adquirimos, que es lo que Santiago está diciendo aquí, ¿verdad?, en el contexto de este pasaje que leímos, cómo nosotros estamos ganando, adquiriendo ese dinero, ¿verdad? Un resumen rápido, vamos a ver que puede haber maneras equivocadas, erróneas y maneras correctas de obtenerla. Las maneras erróneas
equivocadas de obtener el dinero. Vimos que era por fraude, como es este pasaje, que estaban ellos enriqueciéndose fraudulentamente, por robo, por juegos de azar, por prostitución, y lo incluí prostitución porque, como les advertí, les aclaré que es lo siguiente, que el estado de California quiere legalizar la prostitución, que porque va a traer mucho dinero a los cofres del estado con los impuestos de este negocio, pero que sabemos que todo lo que históricamente, basados en la ética y la moral cristiana, hemos condenado y hemos visto que va en contra de la voluntad de Dios, el mundo lo va aprobando y lo va legalizando. Legalizaron, para detrimento de la familia, matrimonio entre homosexuales. Legalizaron el uso de la marihuana, es una droga, y esa va a ser nada más la puerta, así como es lo que le llaman un gateway drug, que abre el camino para otras. También para legalizar, va a abrir el camino para legalizar otras drogas. Y ahí se va a ir, ¿verdad? Yendo el caminito de la inmoralidad. Y es por eso que les recomiendo que vean una película que ahorita está en el cine, se llama La muerte de una nación, The Death of a Nation. Vayan a verla para que vean así como han muerto muchas naciones y han caído, así también esta nación tiene el potencial de caer, de morir. Y todos los ejemplos que nos dan de cómo cayeron esas naciones, no fue porque los hayan atacado enemigos, sino por dentro, moral y éticamente, fue como han caído y se han destruido a sí mismos, se han corrompido y se ha venido abajo. Entonces la prostitución, y tampoco no es válido comer, vivir, siendo un atenido, un vividor. Eso la Biblia también dice, no, el que no quiera trabajar, que no coma, dice la Biblia. A ver si no se levanta a trabajar, si no le sirven, ¿verdad? Si no le dan nada de comida. Que le digan, ¿sabe qué, mijo? Nosotros somos bien bíblicos en esta casa, y aquí dice la Biblia, el que no quiera trabajar, que no coma. Así es que para usted no hay comida. Se va a ir a trabajar o lo que sea, ¿verdad? Entonces son maneras erróneas de obtener el sustento, ¿verdad? Y hay maneras, como dice, si el dinero debe ser una fuente de bendición, que eso es lo que debe de ser y más para nosotros los cristianos, y no de condenación, no debe de obtenerse injustamente. No debemos de tener una actitud correcta si verdaderamente queremos que el dinero sea una bendición, porque debe de ser una bendición. Debemos hacerlo una bendición, el dinero, pero todo depende de nuestras actitudes que tengamos hacia el dinero. Entonces, la manera correcta de obtenerlo, vimos que como trabajador, con la mentalidad de que yo voy a trabajar duro. ¿Por qué? Porque yo le estoy trabajando a mi Señor Jesucristo. No le estoy trabajando a este señor, no a esta señora, sino a mi Señor Jesucristo le estoy trabajando, y por lo tanto voy a trabajar duro y con excelencia. Vimos que esa es la ética cristiana, ¿verdad? Y también uno puede obtener sus ganancias, su dinero, como empleador, pero como empleador se aplican también los mismos principios bíblicos de que yo quiero honrar a Dios y que voy a tener en cuenta que a mis empleados es como si yo hubiera empleado al Señor Jesucristo. Lo voy a tratar como trataría al Señor Jesucristo. Así es como lo voy a tratar a mi empleado. Y vimos que también una manera correcta es invirtiendo, haciendo inversiones, y que nunca se dejen engañar, haciéndoles creer que los juegos del azar es lo mismo que invertir dinero, porque no es lo mismo. Más, si una persona tiene problemas con los juegos del azar, le recomiendo que mejor se cambie a las inversiones, porque eso sí es válido, es correcto y sí le va a traer ganancias, mientras que los juegos del azar nomás lo van a traer pobreza y problemas. Beneficios sociales, vimos que no tiene nada de malo que usted pueda recibir beneficios sociales siempre y cuando usted haya reportado en su aplicación la verdad, toda la verdad y solamente la verdad. No está defraudando para nada. Si no es por fraude, es una bendición de Dios, y así lo tiene que ver.
y no tiene nada de malo. Entonces son las maneras correctas de obtener dinero. ¿Cómo está usted obteniendo su riqueza? ¿De la manera correcta? ¿De la forma incorrecta? ¿O vimos una tercera opción? Una combinación de ambas. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque podemos decir, bueno, pues sí, sí es cierto, yo le combino entre las dos, pero pastor, es mucho más la manera correcta que la incorrecta. La manera incorrecta es poquito nada más, ¿verdad? Pero para nosotros los cristianos, si tenemos un concepto correcto de Dios, sabemos que no hay tal cosa de que Dios sea así, que Dios puede decir, sí, yo no soy ninguna legalista. El pastor de su iglesia sí es un legalista, pero yo no, yo sí les paso, ¿verdad? Que ustedes le combinen la forma correcta y la incorrecta mientras lo hagan más bien que mal. Ese no es Dios, el Dios de la Biblia no es así. Hay muchas personas que muchas veces cuando les estoy explicando me dicen, pues yo no creo que Dios sea así, yo creo que Dios es así. Digo, bueno, ese es tu Dios, el que tú hiciste. Pero el Dios de la Biblia, el Dios creador del cielo y de la tierra que se manifestó en carne, en la persona de Jesucristo, no es así como tú dices. Entonces, la única opción que nosotros tenemos como cristianos es la manera correcta y punto, nada más. Si hay algo malo en nosotros, tenemos nosotros que confesárselo al Señor, no defendernos, no defender el pecado, porque es pecado delante de Dios, corregirnos y adelante, seguir adelante. Entonces ahora vamos a ver cómo la atesoramos, ¿ok? ¿Cómo la atesoramos? Las riquezas, el dinero, ya vimos cómo la adquirimos, ahora cómo lo atesoramos. Y fíjense lo que estaban haciendo, que Santiago los condenó, dice, han amontonado riquezas, y eso que estamos en los últimos tiempos. Ahora, quiero que noten, ¿verdad? Aquí estoy poniendo en amarillo la palabra amontonado, porque esta es la palabra clave de lo malo que estaban haciendo. Porque esta palabra, ahí en el original griego, es una palabra que denota algo que es negativo. Algo que es negativo. Si fuera algo positivo, ¿qué palabra creen que hubieran usado? Porque han ahorrado. ¿Verdad que ahorrado no tiene ningún mal? La Biblia no condena los ahorros, pero está condenando esta práctica, amontonar. Es como lo mismo, por ejemplo, con la ropa de sus hijos. ¿Usted ve algo malo que la ordenen, la doblen y la pongan en sus cajones? ¿Ve algo malo con eso? Pero que amontonen todo así, zapatos, calcetines y todo ahí en una... Y que, bueno, está lo sucio y lo limpio todo amontonado ahí. ¿Qué cochinero es eso? ¿Verdad que es algo negativo cuando hablamos de algo amontonado? Bueno, así también aquí, ¿verdad? Está hablando de que han amontonado riquezas. ¿Por qué? Porque está hablando de una actitud en la que no se confía en Dios, sino que la confianza está en las riquezas. Las riquezas son la fuente de seguridad. Esto me va a traer a mí seguridad, tener esta montaña, guardar esto, que nomás entre, no salga nada. Entonces, eso me va a traer a mi seguridad, eso me va a traer a mi paz, eso me va a traer a mi contentamiento, eso me va a hacer feliz, eso me va a asegurar el futuro. Entonces ya no es Dios nuestra fuente de fe, sino que ya mi fe está puesta en el dinero, las cosas materiales, no en el Señor. ¿Verdad que es un reto para todos esa lucha por esas actitudes? ¿Verdad que todos luchamos con eso? ¿Verdad que no es algo tan fácil de decir, oh sí, para mí es fácil porque yo vengo a la iglesia? Aunque venga uno a la iglesia, va a luchar y va a ser algo difícil verdaderamente tener la actitud correcta de que toda mi fuente de seguridad, de contentamiento, de gozo, de paz sea el Señor y no el dinero. ¿Verdad que sí es una gran lucha eso? Si somos sinceros, sabemos que sí lo es, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Santiago está condenando
aquí y está haciéndoles ver que eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios, porque déjenme les doy un poquito más del significado de la palabra amontonar. Es el acumular para protección. Yo me quiero proteger, yo ya no, el Señor ya no es mi escudo, ya no es mi protector, no. Ahora el dinero es mi escudo, es mi protector, ¿ok? Él es el que me va a salvar de cualquier cosa que venga a mi vida, de protección. Acumular para protección, obtener todo lo que pueda para uso futuro, etcétera, en un lugar oculto y cuidadosamente protegido. Aquí nadie me lo toca. Lo que entra aquí no sale. ¿Okay? Ahora, por eso es que les digo que acaparar los bienes en los tiempos bíblicos, acaparar esos bienes terrenales, acaparar dinero, las cosas, era considerado algo mundano y egoísta. No se le consideraba algo espiritual. Entonces, por eso que les digo que esa palabra amontonado, cuando dice Santiago, han amontonado riquezas, está condenándolo, está diciéndolo, han hecho algo carnal, han hecho algo egoísta ustedes con el dinero. Y es algo que todos tenemos el potencial de hacer algo carnal con el dinero, hacer algo egoísta con el dinero, en vez de hacerlo a la manera de Dios, que es lo que Santiago los está aquí condenando y diciéndoles, no lo han hecho a la manera de Dios. Ahora, esto en realidad no es un ataque en contra de la sabiduría de tener una cuenta de ahorros, no tiene nada de malo de tener una cuenta de ahorros. La Biblia, en Proverbios y en otros libros, nos habla acerca de la sabiduría de tener sus ahorros. Por eso nos da el ejemplo y se aprendan de las hormigas, trabajan duro todo el verano recogiendo comida para el invierno. O sea, ya en el invierno ya no salen a la superficie porque está muy frío, está nevado, el hielo, las lluvias, lo que sea, la inclemencia del clima, y están bajo tierra, guardaron, tienen todos sus ahorros ahí para poder sobrevivir durante el invierno y ya salir parejos y en el verano otra vez trabajar. Entonces, la Biblia no condena los ahorros. Por eso les digo, se trata de la mentalidad, se trata de la actitud de la persona, de la motivación, de los propósitos que uno tiene, ¿verdad? Ese es el problema. Por eso digo, el problema aquí es que la riqueza acumulada, en primer lugar, había sido por fraude. Era dinero que se le debía a otras personas. Por eso es que la Biblia condena que si usted debe dinero, no debe por qué tener ahorros. Si usted debe dinero, la Biblia dice, paga lo que debes. No, ahorra. Y a ver si aquel se olvida de lo que le debes, ¿verdad? No, paga lo que debes. ¿Okay? Entonces eso era una de las cosas que estaban sucediendo. Debían a otros. O que no se estaba usando el dinero de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a la voluntad de Dios. Y fíjense, el énfasis que hace aquí Santiago, hermanos, que puede ser que nos pase así por alto, pero que es muy importante, esclavo. Dice, han amontonado riquezas. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaban amontonando riquezas? Dice, y eso que estamos en los últimos tiempos. Está diciendo, miren, lo que ustedes están haciendo mal uso del dinero, y más cuando saben que Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento Cristo puede venir, porque esos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos comenzaron cuando Cristo resucitó y luego ascendió a los cielos. Y si ustedes se acuerdan, cuando Él ascendió, los apóstoles, los discípulos estaban viendo ascender al cielo y se aparecieron unos ángeles y les dijeron que, miren, a este mismo Jesús que están viendo ascender, mismo volverá. Ahí fue el comienzo de los últimos tiempos, los últimos días, que también se le llama. Diciendo, Cristo va a volver. No sabemos el día y la hora, puede ser hoy, puede ser mañana, no sabemos exactamente cuándo. Por lo tanto, hay que vivir como si fuera el último día. Hay que vivir como si Cristo en cualquier momento se fuera a presentar delante de mí, y yo prefiero oír las palabras de Él, buen siervo fiel. Yo prefiero oír esas palabras a que diga, mira nomás, ahora qué va a pasar con todo lo que amontonaste ahí.
para el anticristo. Entonces, han amontonado riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos, dice, con más razón, era para que hubieran tenido conciencia de usar el dinero de acuerdo a mi voluntad, no de acuerdo a su voluntad egoísta y falta de fe. Eso no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso es que en la mente de Santiago, acumular riquezas es engañoso. ¿Por qué es engañoso? Fíjense, hermano. La riqueza amontonada promete alegría, pero no cumple. Y fíjense, por lo general, esa alegría siempre está pospuesta a un futuro. ¿No? Si yo tan solo llego a esto, y llegan a esa cantidad y pues no vino la alegría que yo buscaba, no es que debe ser un poquito más. Y entonces la alegría siempre va a estar un poquito más. ¿Por qué creen ustedes que podemos estar escuchando y escuchando de personas millonarias que se suicidan? Nunca llegó esa alegría. Nunca llegó. Ni con el millón, ni con los 10, ni con los 120 millones. Nunca llegó la alegría esa. Es un engaño. Y debemos de creerlo. ¿Por qué? Porque Satanás y nuestra carne nos dicen, pero yo sí sería alegre. Aquel menso no, o aquella mensa no. Pero yo sí, démelo y verán qué alegre voy a ser. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de no pensar que a mí no me va a pasar eso, a mí no me va a causar eso, no. Yo sí. Cuando comenzamos a hacer del dinero un Dios, deja de bendecirnos y comienza a ser una maldición. Porque el único que nos puede bendecir es Dios. Tenemos que creer eso y tenemos que entenderlo. Él es el único. Siempre que usted hable de una bendición, tiene que venir de Dios. El mundo no lo puede bendecir. Su carne no lo puede bendecir. Satanás no lo va a bendecir. Pues ¿qué es lo que queda nada más? Pues nomás Dios. Es la única fuente de bendición. Y es por eso que nosotros tenemos que verlo de esa manera, ¿verdad? Él es el único que nos puede bendecir. Si no, todo lo demás es maldición. Porque, hermanos, cuanto más dinero tenemos, más queremos, ¿verdad? Pensando que el dinero finalmente traerá felicidad. Pero como les digo, esa es una mentira. Esa es una gran mentira. Jesús estaba pegando duro en este punto con su parábola del rico necio. ¿Se acuerdan de esa parábola? Rico necio. ¿Okay? Es la ilustración perfecta del engaño de las riquezas guardadas y acaparadas, creer que no. Esta es la manera correcta, ¿verdad?, de usar el dinero. ¿Se acuerdan la parábola del rico necio? Es este hombre que se enriqueció porque, pues, sí, supo, ¿verdad?, trabajar los campos, tuvo buenas cosechas y pudo hasta hacer más graneros, de tal manera, pues, que en esos tiempos bíblicos, ¿verdad?, era el grano. Y tenía grano para el resto de su vida ya, para poder asegurar financieramente el resto de su vida. Dijo, ahora sí, ya estoy listo para retirarme, ya tengo todas las riquezas. Y esto fue lo que él mismo se dice, esto del Señor Jesucristo nos dice lo que él decía en su mente. Dice, luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, mira nomás el colchón cómo está lleno de dinero. Relájate, come y bebe y diviértete. Oigan la seguridad que tenía en sus logros. Nada tiene que ver con Dios, ¿verdad? Que no está dando gracias a Dios, no está diciendo, Señor, te doy gracias por todo lo que me has provisto, Señor, dame sabiduría para usarlo para todo un ritual. Nada de eso, al contrario, todo tiene que ver conmigo, todo es para mí, son riquezas para mí, son riquezas para mí. Eso es lo malo, son riquezas para mí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que le dicen el rico necio? Porque así es como Dios le dice, fíjense. Pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado?
¿Quién se va a quedar con todo eso? Hoy te vas a morir. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién se va a quedar con todo eso? Pongas a pensar. Le puede pasar a cualquiera de nosotros que estemos también así amasando dinero, que estemos nosotros también, como dice aquí, amontonando riquezas, que terrenos y que casas y que esto y que el otro, y amontonando, amontonando y amontonando. Y si se muere usted ahora, ¿quién se va a quedar con todo eso? Seguro que su esposa va a decir, ahora sí me voy a conseguir a un jovencito, nomás con que le diga todo lo que tengo. Entonces, esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? ¿Quién se va a quedar con todo eso? Entonces, hermanos, la riqueza acumulada es engañosa. Fíjense esta situación que acabamos de leer. Nos da la ilusión de que me va a traer seguridad para el futuro, ¿verdad? Ese es el engaño. Pero ¿qué pasó con este hombre? De repente este hombre rico se le acabó el futuro en esta tierra. ¿Cuál futuro ya? Si Dios dijo, esta noche vengo por ti. ¿Cuál futuro? Él que estaba contando con que ahora sí, y me la voy a pasar bien, suave, todos los años que me quedan de vida. ¿Cuáles todos? ¿Quién te los aseguró? ¿Quién te aseguró todos esos años de vida? Por eso es que Santiago dice, mira cómo te estás comportando y eso que estamos en los últimos días. Que puede ser por la venida de Cristo, puede ser por muerte. Estamos en los últimos días, dice. Entonces, pero fíjense, hermanos, quiero que hagamos una cosa. Aquí, en este pasaje, en esta parábola que Jesucristo nos da, de amonestación, de advertencia, nos dice el por qué estas actitudes, esta actitud de este hombre necio, por qué esas necesidades, porque acuérdense, eso es lo que dice, pero Dios le dijo, necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Aquí condenó la manera en la que veía el dinero, en la manera en la que lo consideraba, lo atesoraba, lo amaba, lo protegía, lo cuidaba, lo planeaba, todo eso se lo condenó el Señor. Y aquí en el siguiente versículo, este es el 20, ¿verdad? Versículo 20, vamos a ver el 21, lo que dice Jesucristo, dice, así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Es rico para sí mismo, pero no para con Dios. Fijan la advertencia, dice, así le pasa al hombre. Y va a seguir repitiendo, es una ley divina de Dios. ¿Okay? Es una ley divina de Dios que sigue cumpliéndose. Al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. No es rico para con Dios. ¿Se fijan? O sea que lo que estaba mal era la forma en la que este hombre manejó sus riquezas. No las usó de una manera que mostrara que atesoraba a Dios más que a las riquezas. Las riquezas eran su tesoro, no era Dios. Para usted, ¿quién es su tesoro, Dios o el dinero? ¿Qué valora usted más? ¿$1,000,000 o su fe en Dios? Puede decir, bueno, la fe en Dios es fantasía, pero $1,000,000 es realidad. Ah, pues ya se descubrió, ¿verdad? Rico para con Dios, ¿qué es lo que significa? Significa usar riquezas terrenales para mostrar cuánto valoras a Dios. De esa manera nosotros mostramos, damos testimonio que tanto valoramos a Dios. Eso es ser rico para con Dios. Y eso es algo que
Debe ser el deseo de todo cristiano, decir, sí, Señor, yo quiero ser rico para contigo. Ser rico para con Dios significa que todo el bien material que Dios nos ha confiado, lo usamos para su gloria. Lo usamos para su gloria. Ahora, ¿querrá decir esto que tengo que darle todo mi dinero a Él? No, por supuesto que no, pues tenemos que vivir, ¿verdad? Tenemos una familia que sostener. Obviamente los cristianos deben de proveer para sus familias, dice la Escritura que debe ser lo primero que debemos de hacer, si no dice estamos peor que los paganos, si no proveemos para nuestras familias. Pero más allá de eso, ¿verdad? De proveer para nuestras familias, que no nomás debemos de, muchas personas así dicen, no, es que para mi familia, y para mi familia, y para mi familia. Pero la Biblia dice que vamos más que eso, ¿verdad? El proveer para la familia, en la manera correcta del uso del dinero. ¿Okay? No nomás es así. La Biblia nos enseña que los recursos de los cristianos deben de usarse para avanzar el reino de Dios. Avanzar el reino de Dios. Ahora, ¿qué significa avanzar el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Yo sé que la Biblia habla de diferentes, según el contexto, de diferentes maneras en cuanto al reino de Dios. Puede decirte, ¿está hablando del reino milenial? ¿O está hablando del reino celestial? No, estoy hablando al reino aquí en la tierra, el que nosotros debemos de expander, crecer. Quiere decir, por el reino de Dios, quiere decir el reinado o el gobierno de Jesucristo en los corazones de las personas. Eso es lo que nosotros debemos de estar trabajando y dejando que nuestro dinero sirva para que el reino de Dios se extienda, el gobierno de Cristo en los corazones de los pecadores se extienda. Como por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida cuando yo era un mundano, perdido, sin Cristo y sin esperanza, pero el reino de Dios se extendió hasta mí. ¿Por qué creen que Jesucristo dijo, el reino de Dios está dentro de ustedes? Dentro de ustedes. Entonces se extendió el reino, el gobierno de Dios a mi vida. Y así que se vaya extendiendo, se vaya extendiendo, se vaya extendiendo. Ahora, ¿qué creen ustedes? ¿Qué institución es la que Dios instituyó para que esto se realice con más efectividad, el extendimiento de su reino? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál institución es? ¿La qué? La iglesia. Por eso es una necedad cuando la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con la iglesia organizada. Yo sí creo en Dios y le adoro, por eso yo me voy a la playa o al bosque, yo allá le adoro, ¿verdad? Pero no, a la iglesia organizada, eso yo no creo en eso. Pues es la que instituyó Dios. Él no dijo, váyanse al bosque, váyanse a la playa, dijo, no dejando de congregarse. Y Él lo instituyó, todo, casi el Nuevo Testamento tiene que ver con el establecimiento de las iglesias locales, que fue lo que Dios hizo para que a través de esa organización, porque desorganizados no podemos hacerlo, pero organizados podemos extender el reino de Dios en los corazones de las personas pecadoras, que es lo que estamos tratando de hacer, prepararnos en este nuevo Oikos para hacer esa gran comisión de poder extender el reino de Dios en los corazones de las personas que el Señor ha puesto en nuestra vida, nuestro mundo. A esos son a los que queremos alcanzar. Entonces, los recursos de los cristianos deben de usarse para avanzar el reino de Dios, ya sea a través principalmente de la iglesia que se hace. Yo les aseguro que la gran mayoría de los que estamos aquí fue a través de la iglesia, de alguna manera, que fuimos alcanzados. Ese fue mi caso, no sé cuál sea el suyo. Por eso, el pueblo de Israel llegó un momento en que su fe creció de tal manera que dijeron, ¿saben qué? Ahora sí creemos la clase de Dios que tenemos. Es un Dios grande, poderoso, hermoso, es el único Dios y no es justo que Dios habite en una carpa, porque era el lugar de reunión, ¿se acuerdan? Era una carpa. Dijo, no es justo que Él habite en una carpa,
que Él se manifieste en una carpa, que sea el lugar de adoración, una carpa. Pero tenemos que hacer un templo que refleje la grandeza de Dios, la belleza de Dios, el poder de Dios. Y verdad que sí construyeron un templazo que llegó a ser una de las grandes maravillas del mundo, el templo. Pero, ¿cómo fue que lo hicieron? ¿Por suerte o qué fue? No, hermanos, miren. Fíjense en 1 Crónicas 29, dice, ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar en la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. ¿No estaba haciendo un gran sacrificio este hombre? ¿Sí o no? Sí, estaba haciendo un gran sacrificio, que es lo que la Biblia nos dice que debe ser nuestra actitud, principalmente usar el dinero para su honra y su gloria, para su honra y su gloria, y no ser tan egoístas de nomás pensar, para mí, tengo necesidad, Mientras más estés así con la mano cerrada el dinero, menos te va a poder dar Dios. ¿Qué te va a poder dar si estás así? Pero si estás así, que dices, no, Señor, ahí está, y tu mano está abierta, te va a dar a manos llenas. Te va a dar a manos llenas el Señor. Pero si estamos, sí, que quiere manipularnos, ¿verdad? Y si usted siempre está peleándole a Dios la verdad que Él nos revela en las Escrituras, es para su mal suyo, es en detrimento para su fe. No es para un crecimiento de fe el ser retado por la palabra de Dios, porque yo no inventé 1 Crónicas, ahí está lo que dice, y esto es un versículo, lean todas las demás historias de cómo tuvo que el rey decirles, ¿saben qué? Ya no traigan más, ya ofrendaron de más. ¿Se imaginan? Pararlos para que ya no estén ofrendando. Es lo que hizo. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos también un ejemplo de esa generosidad, de esa actitud correcta hacia el dinero, aún sin ser un rico como nosotros lo consideramos un rico, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar ahorita también peleándole y diciendo, bueno, pues eso de amontonar riquezas, pues son para los ricos, pero yo no soy rico. ¿Qué no quedamos de un principio que somos ricos todos? ¿O estaban nomás dándome a tole con el dedo? No, lo vimos, ¿verdad? Comparados con otras personas, porque así es el dinero es comparable, comparado con otras personas, con otros países, con otras culturas. Somos ricos, vimos que había quienes ganaban $54, era el promedio de salario mensual, $54 en muchos países del mundo. Entonces, comparados con todos ellos, ¿qué somos? Somos ricos. ¿Por qué creen que se quieren venir a los Estados Unidos? Por eso. ¿Por qué creen que los que están criticando a los Estados Unidos no se quieren salir? Más critican, pero no se quieren salir. Por lo mismo. Entonces, sucedió en tiempos del Nuevo Testamento que en el área que le llamamos la Tierra Santa, en toda esa área había sequía. No ha habido lluvias. Por lo tanto, pues esa es la fuente principal de la economía. Así es que estaban bien necesitados, estaban sufriendo de hambre. Y eso movió al apóstol Pablo, a los apóstoles a decir, ¿saben qué? A las diferentes iglesias, de animarlos a que ayudaran a los hermanos en Jerusalén que estaban pasando hambres. Dijeron, vamos a levantar ofrenda, preparen una ofrenda en cada iglesia y ya vamos a mandar a algún hermano que vaya y la recoja para poder comprar provisión, dinero y llevárselas y aliviar su necesidad que tienen ellos. Vamos a hacer eso. Y sí, las iglesias empezaron a juntar dinero y empezaron a colectar y los iban y recogían, pero había una iglesia que nomás no quería soltar.
era la iglesia de los Corintios. No querían soltar y decían, sí, pero no. Cuando les decían, ya podemos ir por la colecta, por el dinero, no, pues no lo hemos hecho, espérense, nosotros avisamos. Y nada, ya todos habían cooperado, menos ellos. Y fíjense, se consideraba que tal vez era la área más rica, ¿no? La iglesia en la que tenía miembros con una condición económica superior al resto de las iglesias por lo que era Corintio, ¿verdad? Era una área comercial donde había, bueno, el mercado era grande, había los templos paganos más grandes, entonces había mucho turista que venía a los templos paganos. Bueno, era un lugar donde había dinero, ¿ok? Por decir, era el Estados Unidos de aquellas áreas bíblicas. Pero no querían soltar el dinero, no lo querían soltar, a tal grado que Pablo les escribe una segunda carta, en la segunda de Corintios, y les pone el ejemplo, les dice, miren, las iglesias de Macedonia, que era una región que económicamente, por naturaleza, por donde estaban localizados y todo, era de mayor pobreza, los de Macedonia. El estado económico de ahí eran de medio hacia abajo, mientras que en Corintio era de medio hacia arriba, la riqueza que había en la ciudad de Corinto, y ellos eran de medio hacia abajo, los de Macedonia. Y entonces Pablo les tuvo que poner el ejemplo de los macedonios y les dice, estas iglesias, las de Macedonia, han pasado por muchas dificultades, pero están muy felices. Son muy pobres, pero han dado ofrendas como si fueran ricas. ¿Se fijan ustedes la diferencia que hace la fe, la diferencia que hace el concepto correcto que tengamos del dinero, de querer honrar a Dios, de verdaderamente estar consciente que vivo en los últimos días y quiero vivir para extender el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Se fijan ustedes? Ahora, los recursos de los cristianos deben de usarse para ganar al perdido. Para ganar al perdido. Porque fíjense, parafraseando segunda de Corintios 8:2, dice, dése cuenta de que el objetivo del dinero es beneficiar a los demás. Fíjense, beneficiar a los demás. La Biblia siempre nos va completamente en camino opuesto a como nosotros consideramos humanamente, carnalmente las cosas. Pensamos que el dinero es para beneficiarme a mí y dice Dios, no, es para beneficiar a los demás. ¿Está fácil creerse esa? Fortalecer las amistades y brindar oportunidades para ser generoso y amable. Porque eventualmente el dinero será inútil para usted, pero si lo usa generosamente para servir a los demás, será bienvenido con alegría en su destino eterno. O sea que hasta el uso de lo que el Señor nos ha confiado, la Biblia lo presenta como una evidencia de que si somos verdaderos o falsos cristianos, si tenemos una verdadera fe o una falsa fe, si somos nada más religiosos o verdaderamente somos espirituales. Así lo presenta. Entonces, los recursos de los cristianos deben de usarse para ayudar al necesitado. ¿Okay? Claro que vamos todos a encontrarnos en diferentes situaciones en las que vamos a encontrar alguna persona necesitada. ¿Se ha encontrado usted con situaciones así? ¿De una persona necesitada? Ahora, tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque muchas veces en nuestro egoísmo empezamos a usar toda clase de argumentos que puedan ser válidos, pero para no ayudar. No, pero pues ¿por qué le voy a ayudar? ¿Y por qué no usa bien el dinero? ¿Y que por qué debería? ¿Y que ya debería? Y empieza uno a usar toda clase de argumentos, haciendo su lista larga de argumentos para al final de cuentas decir, no le ayudo. Y estoy en paz porque miren, ya hice mi listota para decir que no. Ya la hice.
Cuando la Biblia dice, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Lo mismo vuelve a poner como una evidencia de que si verdaderamente somos salvos o no somos salvos. Si hay compasión en nosotros, pues dices, evidencia de que el amor de Dios mora en ti. Y por gracia tú vas a ayudar. Por gracia vas a ayudar. No por ley, porque la ley tal vez te diga, te dé permiso para no ayudar. Pero la gracia te mueve a ayudar. Dice, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Si puedes ayudar a tu prójimo y no lo ayudaste. ¿Cómo puedes decir eso? Entonces, vemos que los recursos de los cristianos deben de usarse también para ayudar a otros, para avanzar el reino de Dios, para ganar al perdido, para ayudar al necesitado. Y por último, hermanos, esta es la razón más importante y la mejor, la que más me ha gustado a mí de todas. Dice, los creyentes deben de usar sus riquezas para apoyar a aquellos en el ministerio. Estoy vacilando, no sé si la agarraron. Porque dice, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Gálatas 6:6. ¿Okay? Entonces, yo les estoy presentando lo que dice la Biblia. No digan, ya nos está manipulando. No, porque no dice Sergio 6:6, ¿verdad? Dice Gálatas 6:6, eso dice la Biblia, eso dice el Señor. Y es como les digo, es la manera en la que el Señor quiere que su reino se extienda. Su reino se extienda. Entonces, estas son las maneras en las que Dios quiere que se use el dinero. Y estos disque hermanos ahí en Santiago no estaban haciendo nada de esto. Nada de esto estaban haciendo con el dinero. Estaban nada más amontonando, tenían su cochinero de dinero. En vez de ser verdaderamente una bendición de Dios que está siendo usado con fe. Porque sí es un reto creer que si yo doy, no me va a faltar. Nuestra carne dice, no, si yo doy, me va a faltar. Probadme, dice el Señor, ¿verdad? A ver si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Y no les he dado el ejemplo también de los dos mares que hay allá en la Tierra Santa, el mar de Galilea y el mar muerto. ¿Por qué está muerto ese mar? ¿Por qué está salado? Porque nomás recibe agua y no da nada de agua. Y el mar de Galilea es el mar que sostiene económicamente toda área con la pesca, porque ese mar de Galilea recibe agua y da agua también. Y no le falta agua. Tiene vida. Y es de bendición para todos. Y así es como nosotros debemos de creerlo también. Y no ser el mar muerto, el mar salado, en el que nomás queremos recibir, recibir y recibir y no dar. Es lo peor que podemos hacer. Tenemos que verdaderamente creer lo que dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, para volver a enfatizar la advertencia de Santiago, dice, han amontonado de riquezas y eso que estamos en los últimos tiempos. ¿Cree usted que estamos en los últimos tiempos? Entonces, use lo que el Señor le esté confiando, úselo para su honra y su gloria. Lo que Él esté confiando. No tenga la actitud de esta, tenga mejor la actitud de esta. Dele lugar para que Dios le pueda dar más. Para que le pueda dar más. Oremos. Padre Celestial,
Estamos agradecidos a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres la fuente de toda bendición y así como nos bendeciste grandemente con un gran perdón, con una gran salvación, con un gran Salvador, así, Señor, tú nos bendices también de una manera grande con las cosas materiales, con el dinero que tenemos. Y ayúdanos, Señor, a que lo apreciemos y lo veamos de esa manera, que verdaderamente somos ricos por la gracia tuya en Cristo Jesús, ricos espiritualmente, ricos materialmente, y que usemos estas dos riquezas para compartirlas con un mundo que está perdido, con un mundo que necesita a Cristo. Y que esta es la manera en la que tú, Señor, lo has diseñado para que tu reino sea extendido en los corazones de los perdidos a través de nosotros, de nuestra fe, de nuestra generosidad, de nuestro amor. Gracias te damos, Señor, por darnos estas lecciones tan hermosas y tan prácticas para nuestra vida, que podamos cumplir el propósito de Santiago, de ser buenos oidores de tu palabra y buenos hacedores también, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, para su honra y su gloria. Amén.